Todos los participantes de este magnífico curso Arqueogastronomía en el Portus Licitanos, impulsado gracias al CEFIRE Humanístico y Social. Tengo que decir que Carlos Goñi, Jorge Díaz, Santiago Rodríguez y Ceferino Javier de Vilaplana son los coordinadores de este curso. Este curso y esta iniciativa impulsada por el CEFIRE ha tenido la colaboración de varias instituciones santapoleras y también de la Universidad de Alicante para poderse realizar. Es un magnífico ejemplo de cómo cuando se concitan diferentes instituciones se pueden organizar cosas verdaderamente deliciosas y maravillosas. Pues gracias a este impulso de este CEFIRE, como os comentaba, humanístico y social, hoy tenemos aquí a Manuel León Béjar. Él es profesor del Grupo de Investigación de Ingeniería y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz y un exponente del CESO de Arqueogastronomía. Entidad encargada de habernos deleitado, de haber traído esos productos especiales. Unos productos especiales como el vino, el queso, el garum, que hoy hemos probado gracias al trabajo maravilloso que ha realizado el IES Capel Aljub de Santa Pola. Y tenemos aquí a su director, Ángel, a gran parte de su equipo, y os tengo que dar las gracias porque sabéis que estamos en un proceso de colaboración muy intensa entre el Museo del Mar y el IES Capel Aljub, y la muestra de hoy ha sido maravillosa. Yo creo que todos, ¿verdad?, tanto el propio CEFIRE como nosotros en el Museo del Mar, todos nos hemos quedado sorprendidos del trabajo magnífico que han realizado alumnos y profesores. Otra de las patas de este proyecto ha sido la Universidad de Alicante. Hoy han convivido con nosotros arqueólogos del grupo de investigación encabezados por el catedrático Jaime Molina, como Juan Francisco Álvarez Tortosa, que nos han guiado por la Picola, por el Portus Licitanos. Hemos podido conocer la red aumentada, la realidad virtual, un poco el Museo del Mar. Después nos hemos ido a comer en una experiencia que ha sido... Hoy me habéis dado uno de los días más felices desde hace muchísimo tiempo. Hoy es uno de esos días que uno da gracias por ser directora del Museo del Mar. Gracias porque hoy ha sido un día maravilloso. Y nada, yo os dejo ya con Manuel León Béjar, que os va a las personas que habéis venido foráneas al curso, os va a deleitar porque es un orador maravilloso. Y tengo que decir también que en su honor y en honor a su procedencia hemos realizado esta pequeña exposición efímera de unas acuarelas del artista iraní Fatemeh Saad, dedicadas a Villa Adriana, residencia antíbole del descanso del emperador Adriano. Así que en esta connivencia entre la gastronomía, el arte, la historia, la arqueología, os dejo a todos en las mejores manos posibles. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posibles esta experiencia, y solo os pido una cosa a todos, que el año que viene se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María José, muchas gracias al CEFIRE, a Carlos Goñi, a Ángel, por el grandísimo trabajo que se ha realizado en el Instituto con la reconstrucción prácticamente científica de un banquete romano, gracias al Ayuntamiento de Santa Pola, y gracias por acogernos aquí en esta institución, ¿no?, en el Museo del Mar, ¿no? A la hora de abordar el curso era bastante interesante, ya que sabemos mucho sobre la producción anfórica relacionada con el comercio y la circulación del garum, sabemos mucho sobre los distintos modelos de factorías de salazones, y también se ha estudiado bastante todo lo relacionado, digamos, un poco con los procesos de distribución del producto, ¿no? Pero desde hace aproximadamente 10 años, pues prácticamente hemos podido inferir lo que nosotros llamamos el tema de la arqueogastronomía, es decir, utilizar la arqueología experimental para solucionar esos hiatos, esas incógnitas, esos, digamos, bucles que nos quedaban ahí para ver cómo realmente se hacía el garum, cómo se podía reconstruir, ¿no? Y también un poco para intentar definir qué era el garum y definir qué no era el garum, ¿no? Cuando hablamos de una sustancia prácticamente como el garum, que lo primero que se nos viene a la cabeza es el tema de las tripas de pescado. Y cuando oímos la palabra garum, pues hacemos una mueca mental o física de espanto y horror, que también es cierto.
pues hoy hemos tenido la oportunidad de comer con garum, ¿vale? Y muchos de vosotros os habéis sorprendido, ¿vale? Y también es cierto que tenemos una concepción de la comida del mundo antiguo, la comida del mundo clásico, totalmente diferente. ¿Por qué el garum tenía ese sabor? ¿Por qué nos llega, digamos, una visión del mundo clásico tan perfecto, tan canónico, pero tenemos una visión muy bizarra, muy desdibujada de la gastronomía romana, de la gastronomía helenística? Pues por desconocimiento, porque evidentemente los textos nos dicen que evidentemente el garum era prácticamente una sangre maloliente de carísimos peces, por muchas cuestiones que vamos a intentar resolver, ¿no? Lo que sí es cierto es que evidentemente algo que la industria alimentaria del Mediterráneo antiguo y la cocina del Mediterráneo antiguo tenía que solucionar prácticamente era el tema de la salubridad y de la contaminación de los alimentos, ¿no? Tanto es así que prácticamente, no ya solamente en época altoimperial romana, sino mucho antes, prácticamente se lleva a cabo una encarnizada lucha por controlar la salubridad en los alimentos, por controlar la presencia de patógenos en los alimentos. Y la ciencia, la técnica de la época, genera una serie de procesos, de procedimientos y utiliza una serie de productos para generar cierta salubridad en estos alimentos y poder producir productos como el vino, como el aceite, como el propio garum, con garantías de consumo necesarias, porque estamos hablando de productos que evidentemente había que elaborar, había que transformar, ¿vale? Y que tenían que ser estables porque había que comerciar con ellos. Las ánforas son un contenedor, un envase que sirve para meter cosas que se pueden envasar en el Mediterráneo occidental, por ejemplo, y llevarlas al Mediterráneo oriental. Y esos productos tenían que ser estables, esos productos alimentarios, lo mismo que tienen que ser estables hoy en día. Claro que evidentemente ellos prácticamente utilizaban técnicas que hoy en día nosotros tenemos muy superadas y no podían utilizar los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día. Y claro, la mayor parte de las veces había que garantizar la seguridad alimentaria, no solamente a nivel doméstico, sino también en determinados escenarios de producción, como son las almazaras de aceite, ¿vale? El aceite tiene muchos polifenoles, es una prensada en frío, ¿vale? Sale un aceite verde, el aceite tiene muchos polifenoles, con lo cual se pueden ranciar rápidamente y hay que dar soluciones para meter ese aceite en el ánfora, soluciones para que el garum se estabilice y pueda cruzar el Mediterráneo o pueda adentrarse desde las costas de Cádiz hacia Germania, ¿vale? O el vino mismo, que hay que estabilizarlo, ¿vale? Porque tenemos unas producciones de carácter vitivinícola en el Mediterráneo antiguo que el principal problema era la conservación. Prácticamente el Mediterráneo antiguo se llena de vinos griegos, vinos de Quíos, de Paros, vinos prácticamente que intentan a su vez imitar los vinos egipcios y que después se van adueñando del escenario elitista de consumo a nivel, digamos, en el Imperio Romano. Poco a poco se van adueñando los vinos griegos de todo el Mediterráneo y se van adueñando de Roma, de las mesas más selectas. Y esos vinos evidentemente tenían que ser estabilizados, ¿vale? A partir de ahí es interesante que gran parte de estos alimentos que se pueden transformar, ¿vale?, que tienen un alto valor nutricional y que se pueden comercializar, muchos de ellos prácticamente están vinculados con la divinidad. El vino prácticamente es un vehículo de transmisión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. La ebrieta es la ebriedad, poco a poco me conduce al mundo de los dioses. Puedo ver a los dioses en diferentes culturas, no solamente en el mundo clásico. A partir de ahí es una bebida sacralizada. El aceite es un regalo de la diosa Atenea a los hombres a través del olivo y aparece también en muchos elementos relacionados con la sacralidad, con la celebración, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el cereal, con el trigo, con el pan. Ahí, por ejemplo, tenemos a la diosa Ceres, que es la que se encarga de enseñar a los hombres el panificar y hacer la harina. Es decir, está
Estos alimentos, el vino, el aceite, están presentes en muchos ritos, en muchas libaciones, en muchas relaciones del hombre entre el plano espiritual y el plano terrenal, y conectan a los hombres con los dioses. Y hay muchos procesos tecnológicos que no podían explicar, como por ejemplo el tema de la fermentación del vino, ¿vale? Eso de convertirse, de exprimir la uva y que la uva evidentemente se convirtiera el mosto en vino. Nosotros sabemos evidentemente que las levaduras van modificando los azúcares, ¿vale? Y se van convirtiendo en alcohol. Pero ellos creían que se hacía por mediación de la divinidad y que si el vino salía, evidentemente, era porque había una intercesión de carácter divina, ¿vale? En la mayor parte de los pesos de los ponderales de las prensas de vino, ¿vale?, había elementos relacionados con los dioses, con la divinidad. ¿Por qué? Porque estaban intentando que los dioses fueran favorables para que se vinificara bien, para que el vino no se estropeara. Pero eso evidentemente cambia a finales de la República y a principios del siglo I, porque hay una revolución tecnológica muy fuerte que hace que se interpongan técnicas de control y de estabilización de los alimentos. ¿Cómo sabemos evidentemente cómo se producía? Pues tenemos una serie digamos, de datos, de fuentes, ¿no? En primer lugar, tenemos las fuentes arqueológicas, ¿no? Tenemos los restos de las vilas, los restos de las prensas, de aceite, de vino, los molinos, como por ejemplo este tipo de molino pompeyano, en los cuales sabíamos cómo se molturaba el pan, ¿vale? Y también tenemos depósitos, ¿vale?, en los cuales hemos encontrado restos de garum, restos de vino, restos de aceite, que hemos analizado y que evidentemente hemos podido interpretar a través de la arqueología, a través de ciencias auxiliares, a través de la microbiología, cómo y qué tipo de componentes y productos había dentro, ¿vale? Después tenemos las fuentes literarias, ¿vale?, que nos ayudan a interpretar el pasado. Y también, por último, tenemos manifestaciones artísticas que nos hablan de cómo era el consumo, de las costumbres, es decir, frescos donde hay escenas de consumo, de banquetes, de procedimientos, de procesos, por no hablar, por ejemplo, de algunas maquetas remontándonos a Egipto, que nos dicen perfectamente cómo está estructurada una factoría de cerveza o una panadería. Entonces podemos ver y podemos tipificar distintos tipos de procedimientos y procesos tecnológicos de producción de alimentos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis en la pantalla restos arqueológicos relacionados con hornos de producción cerámica, de ánforas, sabemos cómo era el transporte, también algunos de cocinas que son muy interesantes, la mayor parte de estos modelos en Pompeya y Herculano. También sabíamos cómo cocinaban y con qué cacharros y qué técnicas utilizaban, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hay un tema que me encanta, o sea, ya lo sabe Carlos perfectamente, y es el bucear, el investigar, el ahondar en las fuentes clásicas, ¿no? Usos y costumbres. Por ejemplo, tenemos los epígramas de Marcial, que nos hablan de cómo se consumía el vino, en qué cantidad se bebía, las descripciones de banquetes de Trimeaclón en el Satiricón de Petronio, prácticamente, que incluso se dibujan los tipos de vinos que había en la época y se hace relación a distintas técnicas de cocina. Incluso podemos encontrar relaciones o apuntes a las esferificaciones que hoy en día abundan en la cocina contemporánea, ¿vale? Y evidentemente las comedias de Plauto y de Terencio te dibujan una esfera de consumo bastante interesante y te dibujan más o menos un retrato social de cómo se consumían algunos productos como el vino o el garum, o qué relevancia o importancia social tenían, ¿no? Pero lo interesante son las obras científicas, manuales técnicos de producción, manuales técnicos de agronomía que estaban hechos para reproducir y producir distintos tipos de alimentos y controlar el procedimiento técnico de hacer aceite, de hacer vino, de hacer hidromiel, de hacer garum y cómo reaprovechar los excedentes. Y muchos de ellos encontramos que son manuales prácticamente de economía circular, de cómo aprovechar los recursos agropecuarios y fabricar distintos tipos de productos. Vamos a poner un ejemplo bastante concreto con el garum y también con el vino. A partir de ahí, prácticamente, como hemos dicho, se empieza a luchar en Roma contra la contaminación biológica, es decir, contra aquellas afecciones que sufren los alimentos, ¿vale?, y que pueden producir, pues,
o pueden desvirtualizar sus características, sus atributos principales, produciendo unas consecuencias de carácter nocivas para las personas o animales que las conciban, ¿no? A partir de ahí es interesante que pueda haber distintos tipos de contaminación, ¿no? Se pueden dar por virus, se pueden dar por bacterias y también se pueden dar con hongos. Y ellos, evidentemente, aunque creen que el proceso de producción de determinados alimentos, como hemos comentado, que tienen muchos nutrientes, que tienen una gran cantidad de transformación y se puede comerciar con ellos de manera bastante solvente y estable, pues están sacralizados o tienen un carácter divino y la producción se debía en parte a la voluntad de los dioses, controlaban perfectamente técnicas de producción y de estabilización y no dejaban prácticamente nada al azar. Tanto es así que, como hemos comentado, en Roma se produce un control y estabilización de las técnicas de producción a nivel doméstico y sobre todo a nivel industrial. Y procesos de producción como los del garum y los del vino, sobre todo, pues tienen una serie de aditivos de carácter químico para la época o tratamientos de carácter biológico que evitan esta contaminación y que son cruciales, sobre todo, a la hora de entender la cocina romana, la producción de productos como el garum y de evitar que esos productos pues prácticamente no tengan problemas en el proceso de producción y elaboración. Con lo cual, esto es fundamental para entender qué función y qué objeto tiene el garum en la cocina romana. Cocinar, ¿vale? ¿Qué es cocinar? ¿O qué es lo que hacemos cuando cocinamos, aparte de preparar los alimentos? Roma se caracteriza por una cocina que tiene una serie de productos de primer nivel, de mínima calidad, eso siempre evidentemente la alta cocina romana, pero prácticamente cocinar prácticamente es conservar, como tenemos aquí. Cocinar prácticamente lo que hace es concentrar la mayor parte de los nutrientes, es modificar, aumentar la capacidad calorífica de los alimentos, ¿vale? Y asegurar los alimentos. Tanto es así que en Roma prácticamente podemos encontrar que en la mayor parte de los textos que hacen relación a la gastronomía encontramos una abundancia de especies que vienen de Oriente y especies que vienen de Occidente, ¿vale? En ese sentido tenemos dos tipos de especies, ¿vale? Las orientales, que son especies prácticamente que son menos estables o especies termolábiles, y las que vienen de Occidente, que son especies mucho más estables prácticamente y que tienen mayor capacidad antibacteriana. En ese sentido, es muy interesante que se conjugan en la gastronomía romana especies de Oriente y Occidente. ¿Por qué se especia tanto la comida? Porque la mayor parte de las especies son de origen vegetal y tienen una gran capacidad antimicrobiana. Es decir, tienen una serie de atributos que hacen que la mayor parte de los alimentos no se estropeen y se utilizan en las comidas este tipo de especies, no solamente para dar aroma, textura, color y sabor, sino para potenciar la resistencia ante la contaminación alimentaria. Y el garum juega un papel principal, porque el garum no solo son tripas de pescado, no solo es carne de pescado, sino que en gran parte de su proporción tiene especies que son termoestables, es decir, especies que resisten ampliamente y que guardan esas propiedades antimicrobianas, antiparasitarias, aún después de haber resistido a altas temperaturas y altas cocciones. Con lo cual, los efectos protectores de carácter fitoquímico que tienen muchas de estas especies de carácter vegetal, ¿vale?, pues sirven para defender otros alimentos. Es decir, nosotros podemos meterle a una carne pimienta, le podemos meter orégano, y el orégano y la pimienta conservan esas características, esas propiedades antibacterianas y ayudan a proteger la carne, el pescado u otro tipo de alimentos. Y también el garum, ¿vale? No solamente hay un uso, como ya hemos comentado, de especies de carácter oriental, sino que Roma, a través de la ruta de la seda, lo que hace es una importación masiva
de productos como pueden ser la canela, en mayor medida, como puede ser la pimienta, como puede ser el clavo, y en mayor medida pues algunos productos como el oris oriza, que aparece también en los recetarios de Apicius, ¿vale?, pero con un uso medicinal, que es el arroz, que se utilizaba como espesante, e incluso también aparece en los textos clásicos, oh sorpresa, la caña de azúcar, pero también como un elemento de carácter secundario y, digamos, con un uso más de carácter elitista y destinado también a la curación de determinadas enfermedades o para restituir el vigor. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema muy interesante, ¿vale? Es un estudio que se hizo en la Universidad de Pensilvania y que nosotros lo hemos traído a colación. ¿Por qué? Porque se habla de la capacidad antimicrobiana que tienen algunas de las especies que se emplean en el mundo romano, ¿vale? La mayor parte de ellas son especias verdes, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas recetas que tienen la cebolla, el ajo en menor medida, de alta cocina, me refiero ya al recetario de Apicius, pero sí que aparece en los textos clásicos en la fuente del uso prácticamente bastante usual del ajo como elemento antibacteriano, ¿vale? A partir de ahí aparecen especias que tienen casi un 100% de inhibición bacteriana, como pueden ser el orégano y el tomillo, ¿vale?, que están presentes en el núcleo fundamental de la mayor parte de las recetas de época romana y que también contiene el garum. Y en mayor medida estarían aquí, son especias mediterráneas verdes y con un menor nivel de inhibición antibacteriana, en torno al 60-50% de inhibición, estarían otras especies que aparecen en la cocina romana, como pueden ser la pimienta o el clavo, que estaban presentes en los vinos que hoy hemos estado tomando, que también actúan como elemento fitosanitario para proteger, evidentemente, y consolidar la estabilidad del producto una vez que se había envasado y durante la fase final de la fermentación. En ese sentido, la cocina romana está especiada porque tiene la necesidad de generar una durabilidad en las preparaciones. ¿Para qué? No solamente durante el momento de la ingesta, sino también durante un momento posterior en el que las preparaciones y las elaboraciones tienen que durar, porque no tienen los sistemas e instalaciones de frío necesarias como para favorecer su conservación, ¿vale? A partir de ahí se puede concluir perfectamente por las elaboraciones que aparecen en los manuales y en los textos de que la mayor parte de las elaboraciones contaban con un alto margen de seguridad y que se podían conservar ampliamente. También estas especias en mayor medida se utilizaban en procesos de carácter industrial. Y lo interesante es que junto a estas especies aparece un elemento estrella en el Mediterráneo, que es la miel. La miel aparece en procesos de estabilización de producción de aceite, ¿vale?, sobre todo en revestimientos de ánforas. Una vez que se produce el prensado del aceite y demás, lo que hace es que los doliums se revisten de prácticamente cera de abeja o se revisten de la propia miel, y también en la mayor parte de las recetas aparece la miel, e incluso en la producción de determinados tipos de vino. ¿Por qué? Porque la miel es muy densa y forma películas, mallas prácticamente de azúcares que lo que hacen es que no permiten el crecimiento de hongos y forman películas que paran la proliferación de bacterias. Y es una sustancia muy segura que provoca la conservación de los alimentos. Y ya centrándonos en la cocina romana y en el uso del garum, podemos decir que, atendiendo las técnicas de producción que había, pues las técnicas más singulares o que más aparecen son el frito, el asado y sobre todo el hervido. La mayor parte de las recetas, si dentro del recetario apiciano, de Apicius, el 70% de las recetas utilizan garum, la mayor parte de las materias primas principales de esta cocina romana se cuecen, es decir, la carne, el pescado, las verduras, se someten a altas cocciones. ¿Por qué? Porque se intenta garantizar la salubridad alimentaria. Tenemos un problema. ¿Cuál? Que cuando cocemos un alimento, ¿qué es lo que ocurre? Pierde nutrientes, evidentemente, pero también pierde
atributos aromáticos y atributos gustativos, pierde aroma y sabor. ¿Qué es lo que se hace en ese sentido? Pues la verdad que prácticamente en el siglo II, III antes de Cristo, pues lo tenían crudo en la cocina romana, porque es una cocina muy frugal, que utiliza, digamos, una serie de técnicas de cocina, pues un poco más rústicas en ese sentido, y que no cuenta con un elemento de importancia que puede potenciar el sabor de los alimentos, que es el garum, ¿no? Prácticamente hasta finales de la República no aparece mencionarse el garum en los textos de carácter culinario, ni siquiera en los textos de los agrimensores romanos. Catón y Varrón prácticamente no lo mencionan, pero sí aparece con Plinio, aparece con Séneca, aparece por supuesto con Columela, y empieza a proliferar el garum como un elemento que ayuda a potenciar los alimentos en época romana. Y vamos a ver cómo y vamos a ver por qué. Pero es interesante que se produce la adopción del garum en la cocina romana por contaminación, por así decirlo, del mundo helenístico, de Grecia. Poco a poco, las modas gastronómicas de Grecia, sobre todo, van penetrando en la península itálica por el sur. Ciudades como Selinunte, ciudades como Síbaris, no sé si os suena la palabra, la ciudad de Síbaris, de ahí viene la palabra sibarita, que imponen procesos productivos, imponen modas que poco a poco van helenizando la cocina romana y van introduciendo productos de lujo y técnicas bastante sofisticadas, ¿no? El convivio al principio, en época romana, nace como una celebración de carácter familiar muy frugal, en el cual se cocinan alimentos, verduras, hortalizas, carnes, de una manera menos sofisticada, y que sirve como fiesta de acción de gracias por las cosechas recibidas, pero poco a poco se va contaminando de esas costumbres griegas, se va helenizando y se va sofisticando. Y aparece el garum como un elemento que potencia el sabor de los alimentos. Y la mayor parte de las recetas aparecen en una obra que es recoquinaria, atribuida supuestamente a Apicios, que era una especie de megalómano, una especie de potentado, al que se le atribuyen todas las recetas y la autoría del libro, pero sabemos perfectamente que el Recoquinaria es un compendio de recetas que va desde el siglo I hasta el siglo VI después de Cristo, en el cual prácticamente se van recuperando y se van compilando la mayor parte de las recetas, prácticamente de finales de la República hasta el siglo VI, porque hay una evolución bastante interesante dentro de esas recetas, y conforman un corpus de casi 500 recetas en los cuales se puede ver cómo era la producción de los alimentos. ¿Y qué es lo que tenemos a partir de esta obra? Pues tenemos una obra bien estratificada, bien compilada, prácticamente en unos 10 libros, en los cuales hay algunos que son muy interesantes, como el Epímenes, el libro primero, que nos habla de técnicas culinarias, de cómo presentar los vinos en la mesa, de cómo oxigenarlos, de cómo también utilizar el garum. Hoy, por ejemplo, hemos estado utilizando el garum en cocina, y las aristas salinas que tenía el garum, pues las hemos limado con productos como el vinagre, ¿vale? Y también la miel. ¿Cómo sabemos eso? Evidentemente por la experimentación, pero porque está escrito en los libros de Apicio. Y el garum era un producto que estaba destinado a una clase social alta, la flor de garum, el garum filtrado, que tenía un proceso de producción muy esmerado, un proceso costoso, y que evidentemente terminaba con el filtrado de esa mezcla de especias, esa mezcla de sal y esa mezcla de pescado y vísceras de pescado, ¿no? Y que estaba destinado a una clase social muy alta. Pues evidentemente en esos manuales te dice cómo domar el garum. No era un producto sencillo, no era fácil de aplicar. Hoy lo que hemos estado haciendo es equilibrando prácticamente aromas, sabores e ingredientes, y el garum ha fusionado perfectamente. Una salsa de pescado ha fusionado carnes, ha fusionado miel y ha fusionado una serie de elementos bastante complejos, ¿no? Y es una obra bastante compleja y que tenía que abordar un profesional cualificado. Por lo tanto, tenemos una cocina prácticamente que la romana, la alta cocina romana, no hay que olvidar que la mayor parte de la población comía una especie de masa, de mezcla de cereales molturados y machacados, normalmente trigo, que se llamaba pus o pulmentum,
¿vale? Y esa era la base de la alimentación en el mundo romano. Y se podían añadirle algo de proteína, ¿vale? Algunos tipos de hidratos diferentes, pues mucho mejor. Pero normalmente la alta cocina, la cocina de los patricios, era una cocina que tenía ingredientes de alta calidad, ¿vale? Ingredientes, por ejemplo, como el aceite, ingredientes como, por ejemplo, como la carne, sobre todo de animales domésticos, cerdo, oca. Muchas veces se manejaba y se conductuaba la alimentación de estos animales, ¿no? Ofreciéndoles piensos diferentes o productos que habían sido empapados en defrutum o en determinados vinos para aromatizar la carne, ¿vale? Era una cocina que dominaba una cantidad de técnicas de producción. Había maceraciones, había frituras de pescado, había horneados también con grasas como la de faisán, también cocciones cortas y elaboración de fondos de cocina. Había trampentojos de carácter culinario, es decir, se elaboraban platos que tenían un sabor distinto a la forma que tenían. Eso de que hacemos hoy en día una especie de morcilla de trucha, eso ya se hacía en época romana, y el emperador Heliogábalo disfrutaba con ese tipo de producciones y estimulaba a sus cocineros de origen griego a que le prepararan ese tipo de platos. A partir de ahí es interesante que esa cocina elaborada y destinada a paladares exigentes, pues también contaba con esos productos como el garum, el aceite y las grasas, y también el vino, porque esos tres elementos estrellas configuraban la gran parte de las técnicas y la base de la mayor parte de los platos. Fijaos, esto es un esquema de cocina romana, es una publicación que hemos hecho prácticamente en la Universidad de Cádiz, que dentro de un libro que se llama Los secretos del garum, ¿no? Y de la que estamos bastante orgullosos, ¿no? Imaginaos la cocina romana como una serie de círculos concéntricos, ¿no? En medio tenemos pescados, carnes, verduras, ¿vale?, que están sometidos a alta cocción, que han perdido aroma y sabor, ¿vale? Y después, en esa cocina, prácticamente, cuando estamos con la cocción de esos alimentos, le añadimos sustancias, especias termoestables, como pueden ser orégano, tomillo, cebolla, ¿vale?, que tienen un alto poder antibacteriano. Las añadimos primero y están los primeros en la mayor parte de las recetas escritas, ¿no? Después aparecen otro tipo de sustancias que se añaden después, ¿no? Pero los primeros están esas especias verdes que forman el núcleo de la cocina romana, ¿vale? Y después aparece el garum. Aparece el garum directamente en la receta o a partir de salsas más elaboradas que se preparan aparte y que, como hoy hemos probado en la salsa de carrillada, le hemos añadido el garum, que es una salsa de pescado que llevaba aceite, llevaba vino, llevaba vinagre, llevaba especias, ¿no? Con lo cual son productos que integran determinados tipos de alimentos, verduras, carnes, pescados, y que van equilibrando la mezcla. Y más tarde se añaden dentro de la cocina las especias orientales, que no tienen tanta resistencia, que no son tan fitosanitarias, pero que aroman, pero que potencian el aroma y sabor de los alimentos, ¿no? Y por último se añaden edulcorantes, como pueden ser la miel o pueden ser el vino de pasas, que lo que hacen es que rectifican y liman las aristas salinas del garum o algunos tufos de cocción, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una cocina muy compleja, una cocina que utiliza los mismos productos prácticamente que hoy en día, sobre todo las materias primas, y que es una cocina muy refinada que solamente estaba al alcance de unos pocos y que tenía como patrón guía o estrella a los cocineros profesionales. Hay una frase bastante interesante que me llama mucho la atención, de Ateneo de Naucratis, que ya en su día decía que entre el cocinero y el poeta no hay diferencia. El arte de uno y de otro está presidido por la inteligencia. Es decir, no era fácil dominar las distintas técnicas de cocina, no era fácil dominar el garum y no era fácil integrar esos alimentos. Muchos de vosotros y vosotras hoy os habéis sorprendido porque creíais que no se podía sacar sabor de un producto tan fuerte y tan potente, y que no se podía modular a partir de unas pocas especias y de una base de cebolla o de ajo. Pero evidentemente con la carne y con el pescado, con las proteínas se comporta de una manera bastante diferente. A partir de ahí, un elemento fundamental en la cocina romana también era el aceite de oliva. La mayor parte de los platos llevan grasa de origen animal, y el aceite de oliva muchas veces sirve para embadurnar las carnes y los pescados antes de someterlos a fritura, ¿vale?
y también se añaden en los guisos durante las elaboraciones, se mezclan con el garum, ¿vale? Y después, a modo de, en las ensaladas también en época romana, se añaden incluso después. El vino, igualmente, se mezcla con el garum para hacer salsas muy potentes como el oenogarum, ¿vale? Hoy hemos probado la carne con el oenogarum y el vino prácticamente estaba presente en la mayor parte de elaboraciones con el garum, amalgamando, y gracias a la gran cantidad de glicerina que tiene el vino se pueden hacer salsas muy complejas. En un estudio que hemos realizado en la Universidad de Cádiz, lo que hemos hecho es hacer una tipificación de salsas con vino, que se llaman oenogarum, y el estudio nos ha hecho que tipifiquemos hasta 40 tipos de salsas diferentes que están en el recetario de Apicio y que prácticamente hemos llegado a la conclusión de que la cocina romana se basaba mucho en salsas, en elaboraciones muy complejas, que prácticamente con una influencia helenística muy importante, que hacían las delicias prácticamente de la mayor parte de la población patricia. Sí es verdad, por ejemplo, que hay una gran cantidad de productos, que no solo en el vino, que son prefermentativos que hay en la cocina romana. Me refiero fundamentalmente al de frutum, que aparecen dando aroma, color y potencia a la mayor parte de los platos. ¿Qué es el de frutum? Es una reducción de mosto, de uva, sin fermentar, reducido a una tercera parte o a la mitad, dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontramos, que sirve para darle aroma y potencia de sabor al vino, pero que tiene una complejidad bastante potente a la hora de elaborarlo. Se reduce el vino, se le añaden membrillos asados, fenogreco, que era un potenciador prácticamente de aroma de la época y que en los vinos prácticamente regula la acidez y amplifica el aroma, y también se le añade raíz de lirio, que se utilizaba prácticamente en la Edad Moderna también en la industria de la jabonería para fijar el aroma y el sabor, tanto de los alimentos como para fijar el aroma en los jabones. Y toda esta mezcla se pone en ebullición, aquí vemos la espuma, aquí vemos los membrillos asados en el laboratorio, como los hemos pesado, hemos medido y demás, y se ha producido esta especie de reducción de mosto especiado que no solamente sirve para la cocina, sino para hacer soleras, para añadírselo a los vinos y para que los vinos tomaran un cuerpo, aroma y sabor. Y todo esto evidentemente está generado en torno al cambio de era. Se produce una revolución en las técnicas de cocina, una revolución también en cuanto a las técnicas de conservación de los alimentos, prácticamente, y una revolución en cuanto aumenta la adición prácticamente del vino y del garum en la cocina romana. ¿Se va? Vale. ¿Y qué contenedor se usa? Pues prácticamente, o que usamos nosotros también, porque nosotros nos dedicamos a la reconstrucción de vino, pues utilizamos no una tinaja, sino un dolium revestido de brea, de colofonia, como se hacía en época romana, ¿vale? Dentro de este contenedor prácticamente se genera la fermentación del vino, ¿vale? Y se utiliza este producto, evidentemente, para el consumo en época romana. Los vinos itálicos van ganando terreno poco a poco a los vinos griegos y la mayor parte de las recetas que aparecen relacionadas con el garum en la cocina romana, muchas de ellas tienen vino. Esto, por ejemplo, es una muestra de la producción experimental que tenemos de vino en la Bética, ¿vale? Siguiendo la técnica de producción de columela. Son vinos que están hechos en dolium, bajo crianza biológica, con una técnica de manipulación y control del velo de flor. Cuando fermentamos el vino, poco a poco las levaduras van apropiándose de los azúcares y cuando se produce todo esto, las levaduras van perdiendo grasa, van perdiendo peso lipídico y se van a la parte superior. Van flotando y aíslan el vino, ¿vale?, de la parte exterior, porque forman una capa muy gruesa, ¿vale? A partir de ahí se va vinificando y se va añadiendo de frutum para que el vino gane aroma, cuerpo, y también se van adicionando este de frutum con una intencionalidad muy interesante, para que las levaduras, después de la fermentación tumultuosa, sigan siendo las mismas. Es decir, se produce prácticamente en época romana un control del tipo de levadura que va a fermentar el vino. Fijaos, si ese proceso está afinado en el vino, imaginaos lo que se hace con el garum.
Y esto, por ejemplo, es una muestra de 2 producciones de carácter experimental que vamos a sacar este año con de frutum y vino de velo de flor, que se llaman éntasis y líxivo, ¿vale? Y en cuanto al garum, lo primero, definir el garum, ¿vale? ¿Qué es el garum? ¿No? Prácticamente el garum lo hemos documentado desde el siglo V antes de Cristo, ¿vale? Y en relación al garum de la península se ha documentado como el garum socionum, el gadirita tariché, es decir, una salsa de pescado prácticamente que no tiene nada que ver con el pescado sólido, con las salazones que nosotros conocemos generalmente, pero es un producto prácticamente que, como ya hemos comentado antes, no aparece en el siglo I antes de Cristo casi en ningún texto, ¿vale? No aparece prácticamente, como ya hemos comentado, en las obras de Varrón o de Catón, sino en Plinio, Séneca, Marcial y Apicio, y que se populariza a partir de esta época. Es un producto fermentado, muy potente, prácticamente. Es un producto que aparece, como ya hemos comentado, en la mayor parte de los platos, y es una conserva líquida, que es la mojama, una conserva, ¿vale? Algo parecido a la hueva seca, a la mojama, pero en líquido, ¿vale? Pero fermentado. ¿Y qué es el garum? Ofrece un sabor salino, íctico, ¿vale? Y, como ya hemos visto hoy, da potencia de sabor, pero cuando se añade en los platos no se produce o no tienes la sensación de que estás tomando una salsa de pescado. ¿Por qué? Porque lo que el garum hace es soldarse a las proteínas del pescado, a las proteínas de la carne y aumentar el sabor de los alimentos. También, no solamente lo que hemos hecho en la Universidad de Cádiz es producir garum a partir de anchoas y boquerón, sino a partir de atún rojo, que también tiene un sabor mucho más intenso, un sabor más relacionado, más metálico, porque está hecho con sangre de atún rojo, con vísceras de atún rojo y con carne de atún rojo. Pero todo esto prácticamente empieza con una aplicación del garum, como ya hemos comentado, con otro tipo de sustancias. Hemos hablado antes del aceite, hemos hablado antes del vinagre y hemos hablado antes del vino. Si nosotros mezclamos garum con aceite, lo que hacemos es que el garum se vuelve más dulce. Si mezclamos el garum con el vino, ¿vale?, se vuelve más sápido, más sabroso. Y si mezclamos el garum con el vinagre, prácticamente obtendremos un sabor más intenso, más palatal. Quiero decir, el garum no es un producto que se añade como el ketchup, ¿vale? No es un aditivo que se añade como el aceite o como el vinagre. Tiene que estar emulsionado, amalgamado con una serie de especias, y encontramos muchas salsas, muchas preparaciones intermedias en el recetario de Apicio y muchas recetas que hacen que el garum potencie su sabor y potencie su uso en cocina, mezclado con estos alimentos de una forma normalizada y equilibrada. Y todas estas salsas, o enogarum, o eleogarum, acetogarum, tienen su nombre reflejado en el recetario de Apicio y tienen un uso complejo y estructurado, con lo cual podemos decir que el garum se parece más hoy en día a la trufa negra que al ketchup, que se echa de manera indiscriminada muchas veces y que no tiene un compendio, digamos, de uso, de normalización ni de aplicaciones. Hacía referencia en la comida a que en muchas de las recetas, fijaos si es importante la aplicación, aparece, en parte de la receta aparece una coletilla que dice o enogarum sic facies, es decir, así harás el enogaro, es decir, poner la receta y después aparece una receta específica de cómo se hace esa salsa, ¿vale? De cómo se normaliza esa salsa y sus múltiples aplicaciones. Molerás pimienta, la cantidad de pimienta que aparece en los textos referidos es muy alta. Aún así, el garum tiene la capacidad de absorber el picante de la pimienta y integrarlo en sabor. Levístico, apio salvaje, muy utilizado en la cocina romana, ¿vale? Raíz de apio salvaje. Viertes vino, ¿vale? Aparece en la mayor parte de la receta. Mezclarás con vino de pasas para aumentar el color, la potencia, la estética es importante. Se utiliza también en muchas recetas de garum almidón de trigo para amalgamar, para aumentar la densidad.
echarás un poco de aceite. Eso sí, la mayor parte, cuando hemos estado en laboratorio, la mayor parte de las proporciones que hemos realizado al recrear las salsas bueno garum no admitían más de un 15% de aceite. Más allá lo que hacían era prácticamente densificar la salsa y frenar, endulzar mucho la mezcla y hacer que la potencia del garum se frenara. Un poco de aceite al cazo y harás que hierva. Cuando haya hervido, ligas con almidón para que la mezcla quede homogeneizada, ¿vale? A partir de aquí vemos que es una salsa, o que las elaboraciones que se hacen con garum son complejas, son prácticamente para profesionales, ¿vale? Sobre todo el floss garum. Y prácticamente es un producto muy complejo, no solamente de aplicar, ¿vale?, que tiene un corpus bastante potente de salsas en el recetario, sino también es un producto complejo de producir. ¿Por qué? Porque necesita una serie de especies de pescado y una pesca extractiva que lo condiciona sobre todo a especies que tienen un alto grado de grasa, la mayor parte de ellas pescado azul, ¿vale? Caballa, sardina, boquerón, sobre todo atún, ¿vale? Entonces, prácticamente la mayor parte de las factorías de salazones en el Mediterráneo central están localizadas en toda la zona de Levante, Alicante sobre todo, Cádiz, Sicilia, Estrecho de Mesina, ¿vale?, Mar Negro, porque aquí evidentemente se produce la migración de los atunes. Y aquí es donde prácticamente se produce la ubicación de la mayor parte de las catarias, de las factorías de salazones, que aprovechan el rendimiento no solamente del atún, sino de algunas especies de escómbridos, como por ejemplo la caballa, la sardina o el boquerón, para utilizar esa grasa de alta calidad y ese alto rendimiento de ácidos grasos para la fermentación del garum, porque como antes hemos dicho, el garum es una salazón, como puede ser la mojama, pero el garum además es una salazón líquida, un producto fermentado, una conserva líquida. El sistema de captura no tiene nada que ver con el esquema de capturas de producción que tiene la almadraba hoy en día, es decir, no son copos de barcos que van aislando prácticamente, digamos, un núcleo o cardumen de peces que ha caído dentro de una estructura, ¿no? Cuando tenemos referencias de almadraba prácticamente en Oriente no son hasta el siglo X después de Cristo y se hacen descripciones de texto en los que se describe prácticamente una o más líneas de redes y de barcas que van atrapando a los peces en el interior y que las barcas van izando las redes. Son textos muy fragmentados, la mayor parte de ellos, y que se van izando desde tierra, pues con fuerza, ¿vale?, con fuerza bruta, con gente que está en la orilla y que va izando los atunes, que se van rematando en la orilla, ¿no? Hasta ahora es lo que sabemos. Y es interesante también que en ese sentido después el proceso de producción se producía en estas factorías costeras, ¿no?, en esas factorías de salazones. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de Baelo Claudia en la cual se ven perfectamente las piletas de salazones, ¿no?, alineadas en la costa. Utilizaban agua de mar, utilizaban sal, pero también utilizaban especias, ¿no?, que crecían en las zonas perimetrales de los yacimientos arqueológicos, es decir, de las caetarias, ¿no?, de las factorías de salazones. Hierbas, como hemos comentado antes, como pueden ser el hinojo, el tomillo, la salvia, que tienen un alto poder antibacteriano. Con lo cual tenemos dos tipos de salazones, como hemos comentado. El salazón sólido, la salsamenta, ¿vale?, y el salazón líquido, las salsas de pescado. Y sus variantes, como pueden ser el garum, el ale, ¿vale?, la muria, el garum secundum. ¿Cómo se hace el garum? ¿Cómo se hacen los salazones? En las piletas, prácticamente, en esas piletas de salazones que son impermeables, ¿vale?, que son impermeables, que están recubiertas de un material prácticamente impermeable, que es el opus igninum, que es un mortero muy fino que lleva fragmentos de cerámica que no dejan pasar prácticamente ni el líquido ni el sólido. Para hacer una conserva sólida, como puede ser la mojama, pues ponemos capas de sal y capas de pescado. Estas capas de sal y de estas capas de pescado se ponen en proporción de 1 a 1, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vale? Lo que hacemos evidentemente es quitarle agua al pescado con la sal. Y lo que hacemos es desecar el pescado, ¿vale? A partir de ahí tenemos la salsamenta, pero con el garum operamos de manera distinta, muy diferente. Con el garum lo que se hacía normalmente es rellenar esa pileta
con una capa de hierbas aromáticas, ¿vale? Una capa de sal y 3 capas de pescado. Pescado y vísceras de pescado. Y así sucesivamente hasta colmatar la pileta. Y en la mayor parte de los casos, esta pileta, como vemos aquí, no estaba expuesta al sol, sino que estaba techada dentro de una zona construida, como la que tenéis aquí. Hemos visto el tema de realidad virtual. Muchas veces estaban dentro de una zona que tenía un techo, o incluso estaban a 2 lados de un patio donde se producía el ronqueo y el despiece, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? Sí es interesante que esa mezcla, como ya hemos comentado antes, pues es un poco extraña, ¿no? Tripas de pescado, sal, con lo cual en los textos clásicos aparecen muchas ideas preconcebidas, ¿no? Mal olor, carácter putrefacto, tiene que oler a rayos, sabor repugnante. Hay que tener cuidado con el garum. Pues fijaos, Séneca dice que el garum prácticamente es una carísima sangre de malos peces. Y os puedo leer un fragmento de Cartas a Lucilio, ¿no? Que aquel garum de los aliados, es decir, el garum sociorum, ¿vale? El garum hispánico, esa carísima sangre de malos peces, ¿no crees que se queman las entrañas con tan pútrida salsa? ¿Vale? Otro, por ejemplo, de Plinio, que dice: existe también otra clase de licor exquisito que se llama garum. Consiste en los intestinos de los peces y otras partes que de otra forma serían desechadas macerados en sal, como si fuese un humor sangriento en putrefacción. ¿Cómo es posible, después de probar lo que nosotros hemos probado, que nos encontremos con esto? Plinio y Séneca. Es muy sencillo. Estos autores abordan el garum desde el punto de vista moral, como un producto caro, como un producto muy exclusivo, como un producto fruto de una moda exógena que viene del mundo helenístico y que está contaminando las costumbres romanas, la frugalidad en el comer que preconiza el Estado republicano. En ese sentido es muy interesante que sabemos perfectamente que ellos atentaban contra el garum en el sentido de que no veían bien o no estaba bien visto que un producto tan caro como el garum se utilizara, con lo cual no estaban hablando de que el garum, al tomarlo, te corrompa las entrañas físicamente, sino que te puede corromper moralmente y te puede apartar de las virtudes, de las buenas virtudes y de las buenas costumbres romanas, y te puede evidentemente llevar a esas costumbres que practican los griegos, ¿no? Con esa cocina tan sofisticada y que prácticamente va en contra del carácter moral y frugal de Roma. A partir de ahí se resuelven una serie de cuestiones cuando en el año 2012-2013 un equipo de la Universidad de Cádiz con la Universidad de Sevilla interviene en la botiga del garum de Pompeya. Y es que dentro de un espacio, de comercial de garum, es interesante que el garum no solamente se produce en las grandes factorías de salazones, sino se produce también a una escala, de tipo medio, en establecimientos comerciales. Bueno, pues Curtis excava en los años 70 una botiga de garum en Pompeya, se retoman las intervenciones arqueológicas y se empieza a excavar el contenido de unos dolios, unos grandes contenedores como los que os he comentado antes del vino, pero relacionados con la producción de salsas de pescado, de salsas de garum, ¿no? A partir de aquí, un equipo de la Universidad de Cádiz, encabezado por Darío Bernal, Víctor Palacios, del grupo nuestro de investigación de tecnología de alimentos, Enrique García Vargas, y la Universidad Ca' Foscari de Venecia, abordan la intervención, y lo que hicimos fue prácticamente excavar una serie de dolias que aparecen en la botiga del garum de Pompeya. A partir de ahí se recogen una serie de muestras que son positivas, tienen una gran cantidad de restos de garum, espinas de pescado, sobre todo, muy machacadas, muy micronizadas, restos de escamas, también aparecen prácticamente estructuras osificadas de escamas de atún, porque los atunes nadan a mucha velocidad, prácticamente 40 kilómetros hora, y prácticamente muchas de las escamas se van osificando. Y es bastante interesante que
prácticamente se hacen estudios de comparación, se recogen las muestras de ácidos grasos, ¿no? Y los ácidos grasos se comparan con pescados actuales, concretamente con sardina y con boquerón, ¿vale? Y tenemos una lectura bastante interesante de que la mayor parte de los perfiles coinciden con restos de sardina y de boquerón en buen estado. Es decir, tenemos parte del producto, ¿vale?, de la base, y sí que es verdad que la mayor parte de los huesos aparecen muy micronizados. Aparece un nivel bastante interesante de cenizas y menor de grasas, con lo cual entendemos que el garum también no solamente se ha utilizado a pescado, sino que hay una producción, una elaboración muy esmerada, que el garum se ha procesado y se ha filtrado. Y aparecen también restos de polen relacionados con algunas especies de carácter vegetal. Esta información que se recoge se cruza también con una serie de textos que se encuentran en una abadía suiza, un texto del siglo IV de Gargilio Marcial, y en el texto de Gargilio Marcial prácticamente nos encontramos que la mayor parte de las hierbas aparece una serie de elementos vegetales, tomillo, orégano, salvia, aparecen también la producción de pescado con boquerón, con sardina, y aparece también el tema de la sal, y vemos que la lectura que nos dan las analíticas en ese espacio coincide con la producción de ese texto, y nos ponemos manos a la obra a abordar el proceso de reconstrucción del garum en el laboratorio, secuenciando las mismas condiciones de operación. Además, es muy interesante que el texto de Gargilio Marcial no solamente te está diciendo cómo hacer el garum en una factoría de salazones, sino también te dice cómo hacer el garum calentándolo y fermentándolo, es decir, por calentamiento. Con lo cual en el siglo IV también tenían resuelta esa técnica y tenían resuelto el control de la temperatura. Con lo cual, eso de que dejamos en manos de los dioses, o sea, fijaos el control que tenían en la fermentación de los vinos y también en el control que tenían en la fermentación del garum. Y prácticamente este tipo de proceso se parece mucho al de las salsas vietnamitas, el namplá, que se hace en el sudeste asiático y que ya había sido estudiado en los años 60 por Grimal y Monod, dos antropólogos franceses, ¿no? A partir de ahí nos damos cuenta de que el garum prácticamente necesita en su producción hierbas aromáticas, ¿vale?, carne de pescado y tripas de pescado. ¿Por qué aparece el garum en las piletas con una proporción de sal, de hierbas aromáticas y 3 veces más de tripas de pescado y carne de pescado que de hierbas aromáticas y sal? Por una razón, porque las tripas del pescado son necesarias. ¿Por qué? Porque las tripas del pescado contienen unos aminoácidos que se llaman lisinas. Las lisinas cogen la carne del pescado, ¿vale?, y lo que hacen es degradarla, degradar sus proteínas y convertirlas en otros aminoácidos y en otros péptidos. Es decir, se comen las proteínas y generan aminoácidos, sustancias muy sápidas. Cuando tenemos una pileta de salazones, prácticamente, con todos esos componentes, se van generando reacciones enzimáticas muy potentes. A los 7 días prácticamente se genera la parte superior, una especie de salmuera de sobrenadado que va subiendo a la superficie. Sobrenadado que hemos identificado con la muria, que es un subproducto del garum, que se parece hoy en día mucho a la colatura de Alici, una especie de salmuera de anchoas que se consume en Italia. A los 7 días se retira ese producto, prácticamente se envasa como un subproducto del garum, que también se tomaba, costaba menos dinero, lo tomaban las clases más populares, y a partir de ahí toda esa mezcla se machaca y se microniza, porque eso lo habíamos detectado también dentro del proceso, y en la receta de Gargilio Marcial aparece también descrito ese proceso de micronización. ¿Por qué se remueve? ¿Por qué se microniza? Para homogeneizar la fermentación dentro de la pileta. Y empieza a fermentar durante 21 días, ¿vale? Y las lisinas, esos aminoácidos que tienen las tripas del pescado, se encargan de devorar las proteínas y generar la autólisis del proceso. Cogen la carne del pescado y de sólida la convierten en líquido y van degradando las proteínas. El esquema prácticamente sería este. En ese sentido hay unas condiciones de sal, hay unas condiciones de conservación, de especias, de esas hierbas antibacterianas que hacen que este producto se haga de una manera segura y se genera una gran cantidad de umami. Tenemos que el garum es un potenciador de sabor. Hemos dicho que la carne y el pescado y otros alimentos en época romana se cocían mucho, pues este producto se adosa a la carne, al pescado,
y lo que hace es potenciar el aroma y el sabor, pero de una manera bastante selectiva. No se comporta con la carne con lo mismo que con el pescado. Y esas salsas complejas hacen que se equilibre con distintos tipos de alimentos. Y son salsas que están muy bien estudiadas y muy bien estructuradas, ¿vale? Y lo más importante, es un producto sanitariamente seguro para la época. Es decir, es imposible que en el garum haya bacterias lácticas y se produzcan refermentaciones, ¿vale? Y es imposible que haya presencia de pudrecina o de cadaverina, con lo cual, evidentemente, no solamente es un producto de prestigio social ni vista porque potencia el sabor de las comidas, sino porque la seguridad alimentaria, como hemos dicho, en Roma, en la cocina romana, en los procesos tecnológicos de producción de la época, porque nos jugamos mucho dinero con una producción de garum, eran perfectamente y totalmente seguros. Y en Roma, un producto higiénicamente estable no tiene precio. Y fijaos, este es el proceso de reconstrucción que hemos hecho, los fermentadores, prácticamente reproduciendo las mismas condiciones de producción, de temperatura, humedad, que en una cetaria. Y aquí no sé si veis, como prácticamente a partir, este es el proceso de fermentación, ¿vale? El proceso piloto, vemos como poco a poco, a los 6 o 7 días, se genera una carga enzimática en el fermentador y como poco a poco va subiendo un líquido, un sobrenadado, que es la muria, que procedemos a retirar y después a machacar y a micronizar toda la mezcla para que siga fermentando de manera homogénea. Y tenemos varios productos como por ejemplo el licuame, que es ese licor filtrado final de garum, ¿vale? Tenemos la muria, que aquí lo vemos mucho mejor, que es ese sobrenadado que aparece a los 6-7 días en el fermentador y en la parte superior de las piletas de salazones, que también era un subproducto de garum, y había también en los títulos Picti, en los rótulos de las ánforas, aparece incluso algunas relaciones con la calidad, ¿no? Muria de primera calidad. Y también es interesante que en la campaña, no solamente en la de 2012 o 2013 tuvimos resultados interesantes, sino que en la de 2017 o 2018 aparecen también evidencias de ronqueo, pero esta vez no en Pompeya, sino en Baelo Claudia, y en las factorías 11 y 12 aparecen evidencias de ronqueo en atún, en pieles de atún, y aparecen también una gran cantidad de presencia de erizos, ¿vale? Aparecen escoriales, montones de restos de erizos en todo lo que es el yacimiento arqueológico de Baelo Claudia, sobre todo en estas factorías, ¿no? En la 12. ¿Cómo se ha interpretado? Evidentemente, se hicieron unas pruebas de reconstrucción, y sí que es cierto que el equipo llegó a la conclusión, ¿vale? Esto es una hipótesis de trabajo, de que el garum que estaba hecho con erizo aumentaba la rentabilidad en un 30%, es decir, que si le añadimos al garum erizo, no solamente potenciaba el sabor, sino que extraíamos hasta un 30% más de fracción líquida, ¿vale? Aumentaba la rentabilidad a la hora de terminar de fermentar el garum y filtrarlo, aparecía más producto, ¿vale? Por no decir que evidentemente el sabor era mucho más intenso y mucho más potente. Y también hicimos un experimento que lo tenemos publicado en Los secretos del garum, y es bastante interesante, que fue un experimento que en parte se llevó a cabo, medimos una serie de parámetros dentro del yacimiento, ¿no? Pero no pudimos concluirlo por el tema del COVID, pero sí es interesante que cuando fuimos a retirar el producto, ¿vale? Prácticamente, porque no pudimos concluir al no tener acceso al yacimiento, pues, cuando estuvimos enclaustrados, pues nos dimos cuenta de que la mezcla de garum, el producto que había estado fermentando, no tenía un olor tan desagradable. Es decir, si se hubiera concluido de manera positiva, evidentemente era un olor muy potente, pero no era un olor desagradable. ¿Por qué? Porque este tipo de fermentaciones estaban muy controladas y cuentan con una serie de productos de carácter fitoquímico y biosanitario dentro del espectro de producción romana que garantizaban eso que hemos comentado antes, ¿no? Que no hubiera refermentaciones, bacterias lácticas o pudrecina y cadaverina. A partir de ahí, también hemos realizado un experimento con el Oenogarum, como hemos comentado. Fijaos, para que os hagáis una idea, esto es un gráfico de estrellas y todos estos valores positivos, ¿vale?, son
el espectro o los atributos que tiene una salsa de garum. Es decir, untuosidad casi un 10, consistencia, es una salsa equilibrada, aroma complejo, aterciopelado, cremoso, umami, dulce, salado, balsámico, especiado, es decir, son de una complejidad muy importante. Y lo que hemos hecho prácticamente es secuenciar la mayor parte de las salsas que aparecen en el mundo romano, siguiendo la mayor parte de los tratados de los agrimensores romanos, ¿no? Otros experimentos que hemos llevado a cabo, pues ¿os acordáis del queso que hemos elaborado? Pues el queso es de un sistema de producción de época romana de columela, prácticamente, y mediante un sistema o una maceración maloláctica, columela lo que hace es concentrar los aromas y sabores del queso, conservarlo mínimamente, hemos hecho pruebas de un año, y potenciar prácticamente el sabor de los quesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico en el cual se muestra cómo pierde grasa, pero aumenta la potencia y genera un producto fermentado que hace que no tenga ningún tipo de patógeno, es decir, ausencia de estafilococos, de listeria, de E. coli, con lo cual en aquella época también dentro de los lácteos, no solamente dentro del garum y los vinos, se produce esa estabilización bacteriana. Y en cuanto al pan, pues prácticamente es interesante que no solamente hemos realizado pan con garum, sino que hemos realizado experimentos de reconstrucción y de taxonomía de masas madres. Es decir, hemos ido a las fuentes clásicas prácticamente y hemos reproducido los activadores de fermentación, las masas madres que había en los textos clásicos, entre ellos Plinio. Y nos hemos llevado una gran sorpresa, no solamente porque la masa madre a nivel cromático y de propiedades físicas se parece mucho a la descripción de los textos, sino que, fijaos en la parte de la derecha, ¿no? La cantidad de levaduras que tienen este tipo de masas madre es muy superior a las masas madres, es una comparativa entre la masa madre sacadas de textos clásicos y la masa madre de actual, en una panadería que es la del Horno de Vélez, que recientemente ha sido galardonada con el World Bake, que es el mejor panadero del mundo. Entonces, fijaos, las técnicas de producción del mundo antiguo nos sirven hoy día para producir de manera sostenible, ¿vale? Pero con una calidad bastante potente, asumiendo mayor carga de levadura y no utilizando aditivos, ¿no? Con lo cual creo que, digamos, el proyecto es bastante interesante. Bueno, a partir de ahí, prácticamente hemos descrito un poco para qué sirve el garum. Es una conserva líquida, se utiliza en cocina, el garum no funciona solo, va estructurado en una serie de salsas muy complejas, lleva un proceso de seguridad enzimática muy potente y prácticamente hoy en día seguimos trabajando para poder seguir tipificando el garum y saber qué uso y desarrollo tenía no solamente en la cocina, sino a nivel de producción de proceso tecnológico. Y no solamente tenemos un garum, tenemos un floss garum, un garum filtrado, tenemos un ale, que es la pasta de garum que queda prácticamente en las piletas y que tiene muchos usos, no solamente comestibles, sino también de carácter sanitario. Tenemos la muria, que es el sobrenadado que le sale a las piletas de garum y que se utiliza también como garum, entre comillas, de segunda clase. Y también tenemos algunos productos como el oxigarum, ¿no? que es un vinagre de garum, que una vez que se filtra el garum, se añade vinagre al licuamen, al álec, a la pasta que queda en las piletas de salazones, y se rompen los enlaces de agua y tenemos un vinagre de garum. Es decir, en Roma se utilizaba mucho, se practicaba la economía circular, y el garum todavía nos está dando muchas posibilidades. Las últimas intervenciones en Baelo Claudia nos hablan incluso de garum mixtum, un garum que está hecho de verdura y también está hecho de pescado y de carne, con lo cual tenemos ahí una puerta abierta muy interesante, y cada vez que se va avanzando y se va experimentando, pues nos encontramos más condicionantes y más incógnitas, ¿no? Bueno, yo espero que os haya, digamos, interesado el tema de hoy, y solamente me queda deciros que si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad. ¿Alguna aportación? Por hacerlo así como muy resumido de todo el día, lo que estás diciendo, lo que yo he entendido, que contra la imagen un poco así popular, el garum es básicamente un complemento que potencia el sabor
pero no un producto que se consume por él mismo, por decirlo así. O en ninguno de los niveles, desde los niveles más elaborados y para más clases más ricas a los niveles menos elaborados para clases más pobres. ¿O hay algún caso que se consumiese por él mismo como producto, digamos, menor o... ¿Me explico? Sí, el garum en sí prácticamente lo que es un potenciador de sabor, o el ale, por ejemplo, es un nutriente que si tú le añades al ale, pues, ¿qué te digo yo? Agua, por ejemplo, tú puedes utilizarlo como sopa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene los residuos del pescado, de las hierbas aromáticas, tiene proteínas, tiene calcio y se puede tomar. Pero en sí, por ejemplo, el tomarte, digamos, un poco de garum, una salsa líquida, no era un alimento en sí, sino que se utilizaba para potenciar el sabor o aroma de los alimentos, y en el caso del ale sí puede aportarle determinado tipo de nutrientes a una cocina. Nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es el ale prácticamente en bruto. Una vez que se retira, pues queda una masa muy densa, ¿vale? Bastante potente, muy salina, pero con una, pongámonos en el peor de los casos, con cierta aportación de agua, pues puede convertirse en una especie de caldo de pescado. Pero tienes que añadirle mucho, ¿no? Y sí, tiene ciertos nutrientes, pero no es algo que alimente mucho. Pero normalmente, por las reconstrucciones que hemos hecho del producto, no es un producto que se tome solo, ¿no? Sí que aparece, por ejemplo, documentado ampliamente como sazonador, puede ser la muria o el garum secundum, o como potenciador de alimentos, ¿no? O como equilibrante, reestructurador, ¿no? Y siempre tiene esa función en la mayor parte de las recetas, ¿no? Incluso en algunos textos gastronómicos. Ahora bien, creemos que por la densidad, por los nutrientes que tiene el garum, el licuamen podría haber sido utilizado para hacer algún tipo de caldo o de base que diera más sustancia o que pueda servir de alimento, ¿vale? Pero es una hipótesis, ¿no? Pero su uso aparece reflejado como potenciador de sabor. Sí. Sí, una pregunta. ¿Y no dejaba residuos? Es decir, has contado cómo se van aprovechando diversos... Sí. Pues el licuado o la muria esta y después... Sí. ¿No quedaba nada? Sí, el residuo final era el ale, esa especie de masa que hemos probado hoy y que la habéis probado lactificada, pero como le he comentado a vuestro compañero, prácticamente ese pozo quedaba prácticamente una mezcla de espinas, de parte de carne de pescado licuada y de músculo y de escamas, prácticamente, que tiene un olor muy potente, ¿vale? Y incluso cárnico, huele a pescado, pero al tener mucho umami es cárnico, y prácticamente pues se llenan las piletas con el pescado. Puede ser aproximadamente, de los contenedores experimentales que tenemos nosotros, puede quedar aproximadamente casi un 25%, ¿no? Con lo cual es bastante potente, pero si se hace bien la fermentación, prácticamente todo el producto se licua, los aminoácidos cumplen su trabajo y degradan la mayor parte de la carne, licua la carne del pescado con la resina, pero sí deja bastante residuos sólidos. No sé si me podrás, igual estoy en error y me puedes sacar del error. Actualmente tenemos un paralelo con el garum, que sería la salsa de pescado que se utiliza en los países asiáticos. Sí. ¿Habéis hecho algún estudio sobre la similitud de las dos salsas y si realmente estaban, o esta salsa que actualmente encontramos en los países asiáticos ha tomado como base el garum? ¿Ha habido una traslación cultural que ha llegado hasta Asia gracias a esta salsa que se inició, la que estamos hablando hoy, en Roma? Buena pregunta. Prácticamente ese fenómeno se estudia prácticamente desde los años 70 por dos antropólogos franceses, que son Grimal y Monod, que estudian ese tipo de salsas en la zona de Indochina, en Nambla, demás, no sé, en Tailandia y en la zona de Vietnam, ¿no? Entonces sí hemos tenido en cuenta todo el tema de la etnografía relacionada con el garum. Ahora, no podemos asegurar que haya una conexión entre uno y otro. Lo que nos llama mucho la atención es que evidentemente el proceso de fermentación dura mucho más tiempo que el del garum, por lo menos el que hemos desarrollado nosotros, y evidentemente
Hay un proceso prácticamente de fermentación, de licuación también con las tripas del pescado, pero no aparecen esos fitosanitarios, no aparecen esas hierbas, no tiene ese carácter balsámico, es mucho más vertical y mucho más plano. Pero sí es verdad que hay una relación tecnológica muy estrecha, muy fuerte, que nos sorprende mucho, ojo, y que también, no sé si alguna vez habéis visto alguna vez el proceso de producción, pero utilizan contenedores también de carácter globular, ojo. Cuando lo que se utiliza prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días, se abandona el dolium, incluso en la producción de vinos, de aceite y tal, y se estandariza la tinaja, ¿no? Que en vez de tener carácter globular tiene los hombros más altos, ¿no? Pero sí es cierto que todavía hay un proceso de similitud, la tipología es muy parecida, porque hemos visto que también no solamente se produce garum con el tema de Pompeya en la factoría de salazones, sino que esas salsas de carácter piscícola se pueden hacer, digamos, en instalaciones más pequeñas, en una escala menor, y es un proceso de producción muy, muy parecido. Pero hoy en día no hemos encontrado, digamos, ninguna ánfora de salazones en Indochina que nos dé la pizza, ¿no? Se asemejan muchísimo, bastante. El sistema de producción es prácticamente el mismo. De utilización. Se utiliza también como un potenciador también. De sabores, no se puede consumir como alimento solo. Exacto. Es decir, tiene que ser un añadido a la base. Sí, es una especie de glutamato monosódico natural. Correcto. En la época, o sea, de esa zona, y se potencia, y el uso es prácticamente el mismo. Yo, por ejemplo, en ese sentido desconozco, creo que sí, que hay una amortización también de los residuos que se utilizan en fondos para hacer caldos y demás, ¿no? En ese sentido también nos hemos servido de la etnografía para generar las hipótesis de uso del licuamen, ¿no? Aparte de que, como he dicho antes, la comida, hay algunas obras como las geopónicas que te hablan del uso, de la utilización del alen, ¿no? De ese residuo que tenía el garum, ¿no? Pero prácticamente el uso es prácticamente lo mismo, el de potenciador, el de umami. Muchas gracias. A ti. Dime. Yo quería preguntar sobre lo del olor, porque me ha chocado mucho la fuerza de... Bueno, me ha chocado mucho. Constatar otra vez la fuerza de la palabra escrita, es decir, cuando Séneca dice... que apestaba, ¿no? Claro, nosotros ahora tenemos la lectura que nos has contado tú, ¿no? De la lectura moral, pero continuará pesando en el imaginario colectivo la peste del garum, ¿no? Sí. Y quería preguntarte sobre esta cuestión, ¿no? De la fuerza de la palabra escrita, o cómo digamos, si la ciencia o la experimental nos puede al final, pues contrarrestar este peso, y después qué olor hacía entonces si no apestaba tanto, ¿no? Si era más un olor como de salazones, ¿no? Sí, un olor muy potente, o sea, no es, no estamos hablando de que huela de manera nauseabunda, como una refermentación láctica, ¿no? Estamos hablando de que no es un olor tan desagradable, sino que es un olor muy potente. Un olor muy potente, que evidentemente las factorías de salazones no estaban en el centro de las ciudades por algo, sino que estaban en zonas perimetrales, está claro, y eso evidentemente es evidente, pero que nos sorprende mucho que no era la constante de que tuviera aroma a fermentaciones de carácter láctico, a refermentaciones de carácter láctico, ¿no? O que tuviera aminas biogénicas, ¿no? Entonces era, digamos, el decir, oye, que no olía tan mal, olía muy potente, evidentemente estaba en zonas perimetrales, zonas de factorías y demás, y que el olor era muy intenso, pero no era un olor de carácter putrefacto como era. Y evidentemente eso va a pesar mucho dentro de lo mismo que la concepción de la propia gastronomía romana, o que el vino romano era algo imbebible que no se podía beber si no era mezclado. Eso es absolutamente falso. O sea, ahí tienes a Catón quejándose, hay que ver que esta gente que no mezclan el vino, pues claro que no mezclan el vino, si el vino estaba tremendo prácticamente, ¿sabes? Una vez que habían superado el escalón que Grecia no supo soportar, que era la estabilización, o sea, pero allí desde yeso, desde fenogreco, desde prácticamente clara de huevo, había una gran cantidad de sustancias, incluso había procesos de protopasteurización que se aplicaban al vino y se aplicaban al vinagre, y que nosotros, que están en los textos clásicos prácticamente. Lo que sí
está claro, o sea, el uso prácticamente de contracciones de usar el de frutum para parar las fermentaciones también, ¿no? Es decir, hay una tecnología que se aplica de manera muy consciente, ¿vale? Pero que el moralismo sigue pululando y después conecta con el cristianismo. Las dietas el mala, el vino, es decir, hay un tema prácticamente que ha traspasado la frontera temporal, y aunque la ciencia avance, aunque haya muchas acciones de divulgación científica por parte nuestra y por parte de otros grupos de investigación, pero siempre queda ahí ese tema mítico del garum como algo que no se puede comer o que era incomible, ¿no? El tema moral es por lo que se dejó, o sea, por lo que no lo hemos heredado, por lo que se dejó de elaborar, o por la complejidad de la elaboración, porque no, la elaboración era compleja prácticamente. Hay sí, que lo hemos comprobado, ¿no? Que está tan rico y que potencia tanto el sabor y que no haya llegado ahora. Bueno, prácticamente es un proceso, la verdad, muy complejo al que le estamos dando vuelta, pero sí es verdad, por ejemplo, que se produce una parálisis de los sistemas de producción y que después, a partir del siglo III o IV, la producción de garum aumenta. Lo vemos en Málaga, lo vemos en las fases del siglo IV, V en Baelo Claudia. Aquí también me comentaba Juanfran que se ve perfectamente que hay una reactivación en todo el Atlántico y en todo el Mediterráneo, ¿vale? ¿Por qué? Pues evidentemente sí, bueno, hay procesos de producción que también se intensifican en el interior, en las vilas de la meseta, pero aquí evidentemente hay, digamos, el Mediterráneo, o sea, hay una mitosis, Imperio de Oriente, Occidente, puede deberse, aquí hay una mayor demanda. Sí es verdad que tenemos mucha lectura de reactivación de sistemas de almadraba en Oriente, incluso en el siglo X, y hay, digamos, una reactivación de las factorías de salazones, ¿no? Y después tenemos un hiato prácticamente, prosigue en Oriente, y en Occidente pues prácticamente tenemos el tema islámico, ¿no? Y a partir de ahí pues va perdiendo fuerza, no sabemos por qué, ¿vale? Pero sí es cierto, y a mí me llama muchísimo la atención que el consumo, o sea, hay consumo de salazones, hay tratados en Al-Ándalus que hablan de la producción de salazones, ¿vale? Pero de salazón sólido, pero no de salazón líquido. Me choca mucho el tema porque ellos tienen una especie de garum de carácter vegetal, que es el almorí, y el almorí lo sacan prácticamente de las lisinas que contienen las hojas de higuera macho, ¿vale? Y a partir de ahí es bastante interesante que con pan y con una mezcla de hierbas aromáticas, con las lisinas, que son parecidos a los aminoácidos de las tripas del pescado, pues siguen produciendo garum, siguen produciendo garum, pero un garum de carácter vegetal, ¿vale? Como el que había en el interior en Emerita Augusta prácticamente, y que se ha documentado en algunas intervenciones arqueológicas, ¿no? Los restos. Y es algo que todavía no hemos resuelto. Evolución del gusto, cambio de moda, falta de producción de escala masiva. Lo que sí es cierto es prácticamente que hay una atomización de la producción. Aparecen las menciones del garum, al garum y al licuamen en las etimologías, por ejemplo, con San Isidoro. Y poco a poco pues hay una atomización de la producción y pervive la salazón sólida, e incluso pervive un proceso simplificado de lo que es el garum de la conserva líquida en la colatura de Alici en Italia, pero no ese proceso complejo y mucho más elaborado y mucho más caro que es el garum, ¿no? Y eso es una puerta abierta que tenemos ahí fantástica para las investigaciones, la verdad. ¿Más preguntas? Bueno, pues Manuel, creo que ha sido una conferencia maravillosa. No me gustaría terminar sin que, por favor, Carlos, por favor, los representantes del CECIRE que están aquí, los representantes del IESAT, la JUT, por favor, acercaos para acá. ¿Me podéis atender? Ahora, muy bien. No quisiera, por favor, terminar esta primera experiencia en común, que me ha parecido maravillosa, y que no sé a vosotros que habéis venido pues de diferentes lugares de la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Tenemos a profesores de Humanidades de Castellón,
Valencia, si quieres, coméntalo, Carlos, como un momento de despedida, porque creo que hoy se ha iniciado un camino que espero contribuya a poner en valor nuestra cetaria santapolera, a divulgar la investigación arqueológica que estamos haciendo aquí y a colaborar con grandes instituciones como sois vosotros. Muchas gracias, María José. Nada, es lo que ha comentado ella, ¿no? Es la posibilidad que esta colaboración, que yo creo que demuestra que es fructuosa, ¿no? Nos ha permitido traer a gente de toda la Comunidad Valenciana, desde Castellón, Villarreal, en fin, Benicarló, si no recuerdo mal también, ¿no? Para participar en una experiencia que integra además lo que decía Manuel en cuanto hablaba de esta economía circular, ¿no? Que es potenciar la ciencia, toda la administración y permitir que en este caso Santa Pola, pero en muchos otros sitios, ¿no? Pues se beneficie y aporte riqueza en forma de turismo, en forma de muchas otras cosas, ¿no? En nuestro caso es una manera un poco de demostrar un patrimonio que en Santa Pola nos lo habéis puesto muy fácil, pero que además es muy rico y que teniéndolo tan cerca, en nuestro caso tenemos la sede en Alicante, con lo cual lo tenemos muy cerca, pues es una pena que no se pueda hacer. Evidentemente la colaboración, como digo, con otras instituciones, como en el caso del IESCAP de la LLU, pues bueno, es fundamental, ¿no? Pero bueno, todas las personas que han estado aquí, en el museo y todos los que habéis estado en todos sitios, la verdad es que es fantástico. Pero bueno, intentaremos volver a replicarlo porque creo que merece la pena, ¿no? Y por supuesto Manuel, que es el que ha venido desde Cádiz y se ha prestado a todo este fin de semana de tute para arriba y para abajo, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Ángel. Simplemente que nosotros como centro y de esa colaboración administraciones estaríamos encantados a futuro, como ha dicho María José, en volver a colaborar con vosotros y contar con nosotros para cualquier tipo de investigaciones. Le lanzo el guante a Manuel, que queréis llevar a cabo aquí en Santa Pola conjuntamente con el Ayuntamiento, con el museo, y nosotros estaríamos encantados de poder colaborar a nivel gastronómico y al nivel que consideréis oportuno. Muchas gracias por haber venido y por habernos ofrecido esta conferencia y haber participado con nosotros en el desarrollo del menú que se ha podido hoy servir a todos los asistentes en el centro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No, simplemente dar las gracias al Ayuntamiento de Santa Pola, a María José, que ha apostado por esto con una visión, creo yo, muy acertada, muy integradora y de desarrollo, ¿no? Porque estábamos hablando todo el tiempo de desarrollo, de turismo, de desarrollo, de innovación, ¿no? Y de innovar desde lo local y desde el patrimonio y para el patrimonio. Y el patrimonio somos todos nosotros, está claro. Y la verdad es que ha sido un gustazo trabajar con el museo, trabajar con Carlos y con el IES, porque la verdad que se han tomado muy en serio el tema de la situación, se han implicado una barbaridad y la respuesta del alumnado y del profesorado ha sido fantástica, ¿no? Así que muchísimas gracias por la acogida y nada, mil gracias, lo único que puedo decir. Gracias a vosotros, gracias a todos los que habéis venido desde diferentes puntos de la Comunidad Valenciana. Algunos de vosotros hoy me decía, vamos a volver tranquilamente a conocer Santa Pola, no conocíamos Santa Pola, vamos a traer a los alumnos a visitar Santa Pola. Así que aquí os esperamos, muchísimas gracias y hasta el año que viene con total seguridad, porque ya nos vamos a poner a trabajar en ello.